En México, todas las personas tenemos derecho a que se nos administre justicia por un juez o tribunal competente. Este derecho a ser oído dentro de un plazo razonable está garantizado por nuestra Constitución y tratados internacionales. Hoy hablaremos del acceso a una justicia pronta como un derecho humano. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado Rafael Robles Roa, secretario técnico adscrito a la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Manuel. Pues hoy para hablar de un tema, ¿no?, de alguno de los principios del sistema de justicia en México y sobre todo a raíz de la reforma penal hemos escuchado mucho la palabra, el concepto de justicia pronta y expedita. ¿Cómo podemos definirlo? Claro que sí, Manuel. Mira, lo podemos entender como esta obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las controversias que les son planteadas de conformidad y en los términos que les establecen las propias leyes. Es decir, ellos se rigen a partir de lo que el propio legislador les señala y es la obligación por parte de ellos de observar esto. Eso es como podríamos entender la justicia pronta y que ya se conjuga con los demás principios que integran este derecho, como es la justicia imparcial, gratuita y de esta manera buscar el respeto y la observancia de este derecho humano. ¿Cómo se establecen estos plazos? ¿Son igual para todos los casos? ¿Son igual para todos los órganos jurisdiccionales? Pues los plazos como tal los establece el propio legislador. Sí es importante como tener esa concepción que el legislador es el que tiene este aspecto de definir los plazos. Ya a los jueces, a los órganos jurisdiccionales, pues les corresponde, atendiendo a la complejidad de los asuntos, pues resolverlos, ¿no? Ahí hay una cuestión importante. En derecho internacional nos hacen referencia al plazo razonable, un poco vinculado con la justicia pronta y expedita. Y el plazo razonable implica que el juzgador tome en cuenta ciertos aspectos de la propia complejidad del asunto, de la actividad procesal, de la actuación de las autoridades, de la propia afectación en la situación jurídica de la persona y que eso es un elemento que para ellos pues deben ponderar y observar al momento de resolver. Entonces es un aspecto un poco, pues más bien muy importante por parte de los órganos jurisdiccionales porque ningún asunto es igual, cada uno tiene su complejidad. De hecho, nuestra propia Suprema Corte ha establecido esto, que se deben de atender a ciertas cuestiones en lo particular de cada asunto al momento de resolver. Pero sí es una cuestión imperante que pues, sea de la manera más pronta y expedita, porque inclusive el que exista un retraso por decirlo, en el dictado de una sentencia, pudiera ser en sí mismo una propia violación a una garantía procesal. Y precisamente eso es lo que quiero preguntarle ahora, si nosotros como ciudadanos podemos decir que se viola un derecho humano cuando hay retrasos en la impartición de justicia. Efectivamente, como bien lo comenté, regulado desde nuestra Constitución, sino que ya los instrumentos internacionales lo tienen muy digerido, muy definido y lo señalan. Hay casos y hay criterios emitidos en derecho internacional que nos hablan de que este plazo razonable es un elemento fundamental para tener el acceso a la justicia. Por eso es de suma importancia que en una manera de funcionamiento en la impartición, tanto el legislador al momento de emitir las leyes, las normas, los órganos jurisdiccionales a llevar todo y resolver, y desde el punto de vista de la defensoría, de nuestros asesores y nuestros defensores y asesores, den todos los impulsos necesarios para lograr que en cada caso se obtenga una justicia
pronta y expedita. Si sentimos que se vulneran nuestros derechos cuando se nos está impartiendo justicia, ¿qué instrumentos legales, qué recursos legales tenemos para exigir que se haga efectivo nuestro derecho a una justicia pronta y expedita? Pues mira, en ese sentido, desde el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece, como lo platicábamos hace un momento, este principio de poder decir, requiero tener una justicia pronta, expedita, es obligación, hablando de la defensoría, del personal que brinda este servicio público, promover cualquier, ya sea petición, cualquier recurso que se estime necesario para instar a los órganos jurisdiccionales que, a pesar de que existe una gran cantidad de asuntos que es cierto que de pronto se ven rebasados por la cantidad de controversias que se someten a su resolución, pero pues ello no implica que no podamos promover para que se resuelva, darle el impulso procesal para que pueda obtenerse ya la resolución correspondiente. Y precisamente en este punto, ¿cómo la justicia en México podría privilegiar la solución de los conflictos a los formalismos procedimentales? Mire, Manuel, ahí es una pregunta bastante interesante y creo que derivado de esta necesidad que existe de buscar otros medios para poder resolver las controversias, se ha estado buscando por parte del Poder Judicial y también desde el propio Legislativo la solución de controversias sí que implique necesariamente el llegar a un juicio. Tenemos desde el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, la posibilidad de que, si existe alguna controversia, podamos establecer algún convenio, llegar a un arreglo y que eso no implique que necesariamente tengamos que acudir a los órganos de justicia ya la resolución de un conflicto. Creo que es bueno, es un mecanismo alternativo, pero no es la solución. Muchas veces, aunque tú quieras, una de las partes tenga toda la intención de conciliar, pues la otra no. Y algo elemental para que pueda existir un acuerdo entre las partes y optar por una solución alternativa de conflictos, pues es que exista la voluntad. Claro. De ambas partes. Exacto, de ambas partes. Si una no está, pues nos tenemos que ir a la controversia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante eso? Pues bueno, se están buscando medidas. Existe ahora una necesidad también de explotar los recursos tecnológicos que se tienen. De parte del Poder Judicial de la Federación se ha implementado el juicio en línea, que busca ser un mecanismo para hacer más fácil, más rápido, el que puedas obtener el acceso a la justicia. Creo que lo debes de saber, ya puedes desde tu celular promover un juicio de amparo, ¿no? Pero no solamente es eso, ya es un instrumento de la tecnología que permite a las partes estar enteradas de una manera más rápida de los acuerdos, dar seguimiento, llevar el juicio, darte por notificado. Esta serie de herramientas basadas en la tecnología creo que sí son un buen elemento para que se pueda obtener una alternativa más a la impartición de justicia. Te puedo comentar, y es algo que a todo su auditorio le queremos señalar desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública, con esta nueva reorganización a partir de la nueva administración. Se está procurando y se ha procurado desde febrero, con una circular que emitió nuestro director general, que todos y cada uno de los defensores públicos y asesores jurídicos tramiten su FIREL, que es como la fiel que tenemos para presentar nuestra declaración de impuestos y que sirve como una firma que se puede utilizar en el juicio en línea. Y de esta manera
hacer que nuestros asesores y nuestros defensores, en la cantidad de asuntos que se llevan, puedan utilizar el juicio en línea. Y de esta manera, desde nuestra competencia, lograr que todos nuestros usuarios, todos nuestros representados tengan y facilitarles el acceso a una justicia más pronta y expedita. Digamos que en México sí ha evolucionado en favor de la sociedad este concepto de justicia pronta, ¿no? Efectivamente. Es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos conversando sobre este principio. Excelente. Vamos al corte, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado Rafael Robles Roa acerca del principio de justicia pronta y expedita. Antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente si considera que en México tenemos acceso a la justicia si somos víctimas de un delito. Vamos a ver la sección, regresamos. No, es una pérdida de tiempo. Les voy a decir por qué. Yo trabajaba, ya ahorita no trabajo, trabajaba aquí en calle 10 y 2 veces me asaltaron. Se puso la denuncia y nunca hicieron caso. Pues debería de ser lo más fácil, porque obviamente no es cualquier situación. Entonces debería de ser lo más fácil posible. Es un poco difícil porque muchas veces no se le da seguimiento a las denuncias. Aparte uno pierde mucho tiempo en el MP para que le hagan caso. No es difícil, está bien, porque pues tiene uno que defenderse, no tiene uno que dejarse como lo que pasó aquí. Pero sí es bueno denunciar a las personas. Si usted lo ve y al momento, indiscretamente, es bueno. Pues es fácil, pero uno no quiere ir a levantar. Pero también me he ido a levantar denuncias y me ha costado trabajo darle seguimiento. Bueno, no sé ahora cuáles hayan sido los trámites que cambiaron, pero antes sí. Por ejemplo, yo una vez presenté una denuncia y estuvimos ahí como 8 horas y todavía nos citaron otros días para presentar pruebas y para sacarnos fotografías porque yo recibí golpes. Entonces la burocracia estaba o está, no sé, muy arraigada aquí. Difícil, es muy difícil porque es mucha burocracia cuando uno acude al MP. De hecho, de allá vengo ahorita por un robo, entonces te traen vuelta y vuelta, te dicen que no tienen el expediente, que fue lo que me pasó hoy. Pues hasta donde yo tengo entendido era muy difícil la denuncia, por eso la gente no denunciaba. Sin embargo, se dice que hoy con la administración ya es más simple, no he tenido que hacer denuncias, aclaro, pero pues si ya cambió, qué bueno. Pues ahí estuvo la opinión de la gente, licenciado. ¿Cuál es su impresión? Parece que por parte de las víctimas se tiene impresión de que no existe una justicia pronta. Pues mira, Manuel, como bien lo refieres, existe ahí una percepción de algunas personas que se da mayor importancia a defender a quienes ellos denominan como culpables. Claro. Pero también tenemos que tener muy presente que existe el principio de presunción de inocencia. Este principio es algo que no debemos de olvidar. ¿Por qué? ¿Qué implica? Que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que se demuestre lo contrario. Puede existir esta percepción, pero lo cierto es que toda persona, inclusive la gente que opina que pudiera estar por alguna circunstancia inmiscuida en algún tipo de situación de este tipo, pues operaría lo contrario, ¿no? De que sea su presunción de inocencia antes de cuestionar cualquier tipo si es culpable o no.
únicamente se podrá definir si es culpable o no hasta que exista una determinación del órgano jurisdiccional que así lo diga e imponga la condena respectiva. Pero mientras tanto, toda persona es inocente. Y eso es algo que nos toca también en el Instituto defender a través de nuestros defensores públicos. Para ellos, cada uno de nuestros representados es inocente y se tiene que promover todo, inclusive en nuestra ley especial, que es la Ley Federal de Defensoría Pública, tienen como obligación promover toda clase de recursos para hacer valer los derechos, las garantías en favor de nuestros representados para lograr una justicia pronta y expedita, pero siempre respetando el principio de presunción de inocencia. Y bueno, uno de los principios también que es la base del trabajo de los defensores públicos, pues es el principio de un debido proceso, ¿no? Y que va muy de la mano de de presunción de inocencia y de lo que ya decíamos de una justicia pronta y expedita, ¿no? Esto es la base del trabajo de los defensores públicos. Claro, y por otro lado tenemos otra base, que es bien importante y que ahorita lo veíamos en la percepción de la gente. El acceso a la justicia no solamente es el que puedas ir a presentar tu denuncia por algún delito del que haya sido víctima y se dé el seguimiento correspondiente. El acceso a la justicia va más allá. El acceso a la justicia, y desde el punto de vista del instituto, es garantizar que cualquier persona pueda ser asesorada, representada, para hacer valer sus derechos y garantizarle el acceso a la justicia. Tenemos defensores y tenemos asesores jurídicos. Los defensores evidentemente ven las cuestiones inherentes al tema penal. Nuestros asesores jurídicos están ahí para la sociedad, damos un servicio público y es algo que queremos destacar. En el instituto se están haciendo una serie de mejoras para acercar precisamente el acceso a la justicia a la sociedad. Recientemente se ha implementado un sistema que se le ha denominado Defensatel. Esto funciona de una manera que pretende poner en contacto directo a nuestros usuarios, inclusive personas que están privadas de su libertad, o la persona que trae un asunto civil, en contacto directamente con su abogado. Somos el despacho más grande, ¿no?, por la cantidad de defensores y asesores, y esto es lo que pretende Defensatel, acercar. El que tú puedas tener comunicación directa con tu defensor o asesor, si tienes alguna duda, si tienes alguna solicitud, alguna inconformidad, tienes alguna duda respecto de cómo va tu juicio, es eso. Tú llamas a un número único, que aprovechando, si me permites, hacerlo de conocimiento de tu audiencia, es el 01800 22 42 426, Defensatel. Ahí cualquier persona, inclusive para asesoría, puede llamar y alguno de nuestros compañeros, abogados especializados, conocedores del tema, te brindarán la mejor orientación y, si es el caso, la representación que necesites para garantizar tu acceso a la justicia. Pues ahí está la vía directa de comunicación con el Instituto Federal de Defensoría Pública, a toda la gente que nos está viendo tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. Y bueno, es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar tendremos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Claro que sí. Vamos al corte, regresamos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. La primera llamada es del señor Antonio Rubalcaba. Él pregunta cómo podrían ayudar a su hijo, quien se encuentra recluido en Jalisco por un delito que dice no cometió. También nos comenta que le da mucha tristeza ver a su hijo tan enojado porque dice que lo condenaron de forma injusta. ¿Qué le puede responder? Que se acerque al instituto. Es un instituto que, como lo hemos puede designar un defensor público de oficio, el cual podrá analizar su caso, verá cómo se llevó, si es necesario,
promoverá todas las acciones que sean necesarias. Si hay posibilidad de que podamos promover el que pueda salir de manera anticipada. Se puede analizar una serie de cuestiones derivadas de su expediente, pero que se acerque con nosotros, ya sea llamando a Defensatel o bien que acuda a la delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en su estado, y con todo gusto alguno de nuestros compañeros lo atenderá y le darán la mejor de las atenciones. Ahí está la respuesta para el señor Antonio. La siguiente llamada es de Cintia Arellano. Ella pregunta si todavía es posible hacer algo para que su hermana mayor salga de la cárcel. Nos dice que la familia se quedó sin dinero para pagar un abogado, porque nos dice que gastaron todos sus recursos en otro abogado que nunca la defendió. Y ella quiere saber qué significa impugnar y si esto es posible para que su hermana quede en libertad. Claro que sí, efectivamente. Nosotros como instituto nos topamos de repente con esta serie de casos en las que optan por un defensor particular, un abogado particular, y que desgraciadamente no tenía el suficiente conocimiento o no se preocupó por darle el seguimiento correspondiente para poder ver si había algunos beneficios en favor de la persona, y es lo que nos toca como defensoría, ¿no? Buscar a través de todo el personal, de la capacidad, de la experiencia que tienen, el que puedan analizar esta serie de casos y volverlo a reiterar. Es un servicio que damos al público que no tiene ningún costo, que es gratuito y que es de una capacidad, de una capacitación de cada una de las personas que integran, de nuestros defensores, de nuestros asesores, que cada asunto es el más importante. Y así es como nos dice Cintia, aquí en el programa hemos visto muchos testimonios en los que las familias se quedan sin recursos por pagar un abogado particular que al final no los defiende en todo el proceso, ¿no? Y que, como bien lo menciona, los defensores públicos federales son totalmente gratuitos. Exactamente. Basta con que ella lo solicite, el que se le designe algún defensor público de oficio para que nosotros podamos ponerle a un abogado que sin duda la va a ayudar a resolver este tema y buscará que existan los beneficios al alcance, como platicábamos, promover lo que sea necesario conforme a la propia norma para lograr, de ser posible, que inclusive pueda analizarse su caso y si existió algún tipo de falla en el debido procedimiento para que se logre una justicia pronta y expedita. Muy bien, licenciado Rafael, pues ya se nos termina el tiempo, pero antes me gustaría que le volviera a decir a la gente cuál es el número de Defensatel para que estén en contacto directo si tienen alguna pregunta, ya sea sobre asesoría jurídica o sobre defensa penal. Claro que sí, está a su disposición, es el 01800-22-42-426. Por favor, con toda la confianza del mundo, estamos a sus órdenes, siempre buscando darles el mejor servicio, el servicio que se merece la sociedad, porque nos debemos a la sociedad, y el instituto está más que consciente que debemos de brindar servicios de calidad, ya sea en orientación, ya sea en representación, ya sea en asesoría, pero siempre que cada uno de nuestros usuarios salga satisfecho de lo que recibe por cada uno de nuestros asesores y defensores. Muy bien, licenciado Rafael Robles Roa, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, un gusto. Ya nos vamos, agradecemos también a nuestro equipo de producción. Gracias a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal de Justicia TV.